¿Cómo son las iglesias? Bueno, pues primero hay que hacer un dibujo. Es lo que se llama la planta. Es lo que... de donde va a surgir del suelo. Aquí tenemos una planta de una iglesia inglesa y aquí una de una iglesia francesa. Como veis, son bastante diferentes. ¿Por qué? Porque cada país, cada reino tiene su forma de hacer, según sus ideas, ¿vale? Bueno, nos centramos sobre todo un poquito en la francesa, que son las más parecidas, las iglesias de los reinos de la actual España, sí que se basaron sobre todo en las ideas francesas. Fijaos cómo tenemos una serie de pilares, y más pilares, que forman una nave principal. La nave principal es como el pasillo grande de la iglesia en donde se sitúa la gente. Y tenemos otras naves laterales más pequeñas, que esas sirven para moverse por la iglesia. Cuando tú llegas, o si te tienes que ir, o si vas a hacer algo durante una ceremonia, puedes ir por el pasillo lateral. Cuando llegas a la parte de arriba, incluso puedes dar la vuelta por la girola sin molestar a los que están en el presbiterio, que es la zona en donde se sitúan los sacerdotes para realizar los oficios. Aparte de la nave central y la lateral, vamos a tener una serie de capillas, ¿vale? Aquí, capillas entre contrafuertes. Los contrafuertes se construyen aquí para asegurar la pared. Bueno, pues estas capillas, lo que hará muchas familias nobles o incluso algunas reuniones de gente, va a ser crear capillas específicas. Por ejemplo, la capilla de la familia no sé cuantitos, o la capilla de los carpinteros, o la capilla de los cereros, ¿vale? Van a tener, cada gremio va a tener su santo patrón e intentarán tener una iglesia, una pequeña capilla a la que celebrar sus ceremonias. Alrededor de la girola vamos a tener también una serie de capillas y nos encontramos aquí arriba también una capilla más grande y un ábside más grande que normalmente está dedicado a la Virgen María. Bueno, pues esto es el dibujo de lo que sería la catedral. Viendo este dibujo podemos saber que en este caso tenemos una iglesia de 3 naves, siendo la central mayor, con también capillas a los lados. Tiene un crucero marcado, porque al fin y al cabo tiene forma de cruz. Tiene aquí en la entrada 3 entradas y 2 entradas, una en cada uno de los laterales. En la parte de arriba, en el presbiterio, tenemos una girola con pequeñas capillas alrededor y una capilla dedicada a la Virgen. Bueno, pues esto es el dibujo de lo que sería la planta, que como veis son distintos según los países, según los gustos, las necesidades, etc. ¿Y cómo es hacia lo alto? Bueno, pues normalmente lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tenéis la foto de cómo se ven las realidades, aquí tenemos el dibujo de cómo sería. Veis aquí que nuevamente tenemos una nave central más alta, 2 naves a ambos lados y a este lado tenemos las capillas que habíamos estado diciendo. También puede darse el caso de que todas las naves sean a la misma altura, pero no es lo habitual, ¿vale? Nos vamos a quedar solamente con este elemento. Y aquí tenemos, en la realidad, tenemos la zona de las naves, tenemos aquí esta zona central, que es lo que sería el triforio. ¿Os acordáis? Visteis cuando estabais en el románico, como encima de las naves había una zona que se llamaba la galería. Servía para poder moverse por la catedral y también para ampliar la cantidad de gente que pueda haber, sobre todo en las grandes iglesias de peregrinación, en las cuales hay muchos peregrinos. Pues esas galerías servían para que esos peregrinos pudiesen estar allí e incluso dormir. Bueno, pues esto se va a acabar ahora en el gótico, y de esa galería se va a pasar al triforio, que ya no es una zona grande, sino que va a ser incluso un pequeñísimo espacio, un pequeñísimo pasillito muy estrecho para poder moverse en caso de necesidad por la iglesia. Se llegará incluso al caso de que ese pasillo desaparezca y simplemente sea una forma de decoración. Bueno, pues tenemos las naves, tenemos el triforio y en la parte de arriba tenemos el claristorio, que es como vamos a llamar a la zona de las ventanas. Veremos cómo hay catedrales que disminuyen mucho el triforio para agrandar el claristorio y dar más luz. Bien, fijaos, aquí tenemos unas cuantas naves, una representación de unas cuantas naves en altura. Fijaos cómo vamos a tener aquí
una de las primeras iglesias góticas que tiene incluso en cuatro partes. Vamos a tener unas naves, vamos a tener una galería, un triforio y un claristorio. Aquí en cambio tenemos unas naves con un triforio muy muy pequeñito y un gran claristorio. Naves, triforio, claristorio. Aquí tenemos una muy alta, en este caso creo que es la de Amiens. Naves muy altas, un triforio y un claristorio, ¿vale? Las tres partes en alzado que tenemos en las iglesias. Entonces ya hemos visto cómo con las naves, con la planta, pues sabemos, por ejemplo, la cantidad de naves que hay, 3, 5, 1, y en la altura, en el alzado, podemos ver cómo se distribuyen en altura esas naves, siempre dedicándose para tener la mayor cantidad de luz que se pueda. Vale, ¿y cómo se sujetan? Ya hemos visto que tenemos debajo del suelo tenemos unos enormes cimientos, pero para poder elevar necesitamos la creación de unos pilares. Vale, ¿cómo hacemos? Aquí tenemos también, en este caso tenemos la Catedral de Sevilla, que es de 5 naves, siendo las 2 naves laterales de la misma altura y la central más alta, y luego tenemos también aquí las capillas a ambos lados. Y en cambio aquí tenemos esta, quiero recordar, la de Toledo, creo que era, una nave central, 2 naves laterales y las capillas. Bien, vale, pues aquí podemos ver cómo se elevan a partir de unos enormes pilares. Nuevamente, y al igual que las paredes, los pilares tienen que estar perfectamente construidos, perfectamente aplomados para sujetar bien todo el techo y que no se derrumbe. Aquí tenemos, ya habíamos hablado antes de esta imagen, que era la Catedral de Durham, y hemos hablado de los enormes pilares. Vale, pues en el principio del gótico, los pilares van a ser normalmente redondos, o como mucho van a ser en forma de cruz, ¿vale? Para que recojan bien ese peso y tengan la suficiente fuerza. Pero conforme va avanzando el gótico, van a descubrir que no hace falta tanto, no hace falta que sean tan grandes esos pilares, y va a ir evolucionando la cosa. Fijaos qué cambio. Aquí tenemos nuevamente creo que estará la Catedral de Amiens, no estoy seguro, pero bueno, aquí tenemos esta fotografía, esta preciosa fotografía, en la cual vemos cómo lo que hacemos es, del techo de cada bóveda, que está formada por una serie de nervios, ¿os acordáis que hemos hablado de esas bóvedas de crucería, que están formadas por unos nervios y unos plementos? Bueno, pues de cada nervio va a caer hasta el suelo. Mediante esa unión de nervios que llegan hasta el suelo, se forma el pilar. Es lo que se llama un pilar hecho con un haz de baquetones. Cada baquetón es el pilar cuando llega hasta el suelo, ¿vale? Aquí tenemos otro, y aquí tenemos, se ve muy bien cómo de estos nervios que vienen de aquí, llegan hasta el pilar y van cayendo hasta el suelo. Lo mismo de estos nervios de aquí, lo mismo de estos nervios de aquí, vais viendo cómo van cayendo, ¿vale? Bueno, pues entonces ahí está, hemos pasado de un pilar redondo, gigantesco, enorme, o un pilar con forma de cruz, es decir, un pilar cruciforme, a este pilar que es el haz de baquetones, más pequeño y muy elegante porque da una continuidad desde donde estoy yo, desde el suelo, hasta las alturas. Me permite acercarme más a las alturas. Las iglesias están hechas para que cuando entres, mires hacia adelante, hacia el altar y hacia arriba, hacia Dios, hacia la luz. Pues toda esta construcción, todos estos pilares de baquetones, todo está hecho para ello. ¿De acuerdo? Bien, y una vez que tenemos ya construidos los pilares, hay que hacer el techo, hay que hacer los pilares. Yo os he estado hablando de la bóveda de crucería, pero también vamos a tener aquí una evolución. Inicialmente, lo que se va a hacer no es exactamente una bóveda de crucería, sino algo muy similar, es lo que se llama una bóveda sexpartita. ¿Qué es esto? Bueno, pues tenemos aquí el arco fajón, que es como se llama el arco que cruza de lado a lado de la nave, es decir, esta sería, imaginaos, la nave principal, vamos nosotros por aquí. Bueno, pues lo que hacemos es que la bóveda cubra 2 tramos. Fijaos que aquí tenemos 1 y 2, ¿vale? 1 y 2. Con lo cual tenemos aquí
nervio suplementario que nos divide la bóveda en 3 partes a este lado, 3 partes a otro, 6 sexpartita, ¿vale? Fundamental esta bóveda sexpartita, que es la primera que tenemos. ¿Dónde encontramos bóveda sexpartita? Por ejemplo, hace un año vimos cómo se derrumbaba una bóveda sexpartita en la Catedral de Notre Dame de París. Cuando sufrió el incendio, vimos cómo se caía. Actualmente están ahí reconstruyéndola, esperemos que dentro de algún tiempo podamos recuperar la iglesia tal y como era. Pero bueno, como veis, en los primeros tiempos del gótico, y Notre Dame de París es una de las primeras catedrales del gótico, tenemos este tipo de bóveda sexpartita que divide en 6 zonas y que ocupa 2 tramos. Posteriormente tenemos la bóveda, bueno, aquí tenemos otra bóveda sexpartita. Fijaos muy bien cómo tenemos aquí un tramo, aquí tenemos otro tramo y aquí tenemos un arco, otro arco y la bóveda, que tenemos aquí 2 trozos grandes, 1, 2 y otros 2 trozos más pequeños, 1, 2 y otros 2 trozos más pequeños aquí. En total 6. Lo que ocurrirá con esto es que, como vemos aquí, va a tener una alternancia de pilares más potentes, como sería este, y más pequeños, como sería este, ¿vale? Dependiendo de lo que requiera cada uno de ellos. Este nervio de aquí, que acaba aquí, no tiene tanta potencia, con lo cual no necesita un pilar tan grande. En cambio, este de aquí, fijaos cómo sí que tiene mucha más potencia. Vale, bóveda sexpartita. Siguientes bóvedas, cuando ya descubren que no es necesario que sea una bóveda sexpartita, la mejoran y llegamos a la bóveda de crucería normal. Cada bóveda cubre un tramo, ¿vale? Así, sin más, como la sexpartita, pero en vez de cubrir 2 tramos, cubrimos solamente uno, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos después? Mediante una pequeña complicación, la hacen un poquito más elegante. En las zonas del crucero, por ejemplo, donde se cruzan una y otra nave, utilizamos aquí lo que se llama una bóveda de terceletes. ¿Por qué? Porque fijaos cómo lo que hace es dividirla. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, el que cruza, el otro que cruza, pero fijaos cómo tenemos aquí otros más. Otros nervios más, que nos crean, lo que digo, una bóveda de terceletes, una bóveda que empieza a estar con una pequeña forma de estrella, ¿vale? Es una forma mucho más elegante de acabar una bóveda, queda muy elegante, muy bonita, y por eso se utiliza en las zonas principales. Pero no se queda aquí, recordad que estamos hablando de que el arte occidental siempre está evolucionando, siempre está tratando de mejorar. Bueno, pues ¿qué va a ocurrir ahora? Le van a poner más nervios, y ahora los van a curvar. ¿Y qué es lo que consiguen hacer? Esto de aquí, que es lo que se llama una bóveda estrellada. Mediante la multiplicación de los nervios, le dan forma de estrella a la bóveda. Son bóvedas mucho más complejas de hacer y de realizar, pero nos dan un aspecto realmente hermoso. Es una preciosidad lo que se consigue. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es la capilla Barbazana de la Catedral de Pamplona. En el claustro de la Catedral de Pamplona, una auténtica joya del gótico que os recomiendo ver siempre que podáis, tenemos esta capilla que es una auténtica preciosidad y está cubierta por esta maravilla de bóveda estrellada. La bóveda estrellada se utiliza para cubrir zonas de crucero o zonas importantes, o en este caso un octógono, como sería en este caso la capilla Barbazana. ¿De acuerdo? Realmente preciosa. Vale, pues esto es con respecto a la distribución de las bóvedas y cómo van evolucionando. Esto es aquí porque, por ejemplo, en Inglaterra van más allá y crean una bóveda totalmente diferente. ¡Ping! Lo que se llama bóvedas de abanico. Fijaos qué diferentes son. Fijaos cómo lo que hacemos es crecer como una especie de palmera y que se unen unas con otras, e incluso añadiéndole posteriormente estos pendants, estas cosas que cuelgan, pendones, de tal manera que crean un aspecto realmente diferente y total y absolutamente propio de la arquitectura gótica inglesa, ¿vale?
No nos vamos a centrar en ella, la que tenemos en España, en la que tenemos en nuestro territorio, en Navarra y demás, es más parecida a la francesa. Esto lo encontraremos solamente en Inglaterra, pero si vais por ahí, realmente son una pasada, es realmente mágico lo que se ve ahí. Vale, para construir estas bóvedas, como decíamos, es muy importante la exactitud. Y no solamente la exactitud, sino la belleza. Por eso lo que se hace es que los nervios que las forman no sean simplemente esos nervios, simplemente un cuadrado que podría ser y ya, sino que lo que se hace es darles formitas, formas cóncavas, convexas, como si en vez de ser un único pilar o un único nervio, fuesen un manojo de nervios, como si cogiésemos un montón de juncos y los atásemos para hacerlo. De esta forma se consigue darle a la iglesia un aspecto más natural, como si estuviese hecho mediante ramas, mediante árboles. ¿Recordáis lo que habíamos dicho de San Francisco de Asís y su acercamiento a la naturaleza? Bueno, pues aquí lo vemos. Aquí tenemos algunas formas que podían tener en distintos lugares, en distintas catedrales, y esto de aquí que tenemos es la clave de bóveda. Es decir, el punto en el que se juntan en el centro de la bóveda todos los nervios. Un punto que suele estar muy decorado y que tiene una gran importancia arquitectónica, porque es el punto en donde se comprime toda esa fuerza de la bóveda y la importancia que tiene para llegar a sujetarla. Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando una bóveda no está bien construida, cuando una bóveda no funciona bien, cuando algo no está bien hecho? Pues que se cae, se derrumba. Fijaos aquí cómo se está cayendo, porque ha fallado un arco. Si un arco cae, todos los demás caen detrás de él. Esto es lo que hay que conseguir evitar. Para esto es para lo que se construye con tanto cuidado y con tanta precaución, ¿vale? Esto es lo que hay que evitar. ¿Y cómo se construyen los arcos góticos? Bueno, pues así. Vamos a ver. Bien, fijaos. ¿Qué ocurre si quitamos una bóveda de aquí? Vamos allá. ¡Wow! Se cae todo. Para evitar que se caiga todo, tenemos que conseguir hacerlo de una forma bien, de una forma correcta. Aquí tenemos, un segundo, ya me vais a disculpar. Bien, aquí está. No, este es el de antes, perdón. Vale, aquí veis cómo lo que están construyendo de una forma más real, una forma mejor a la que habíamos visto antes. Lo que han hecho es construir estas cimbras de madera y colocar por encima el arco. Fijaos cómo el arco lo que va a hacer es empujar este punto y este punto hacia los laterales. Para ello, lo que hacemos es colocar otros arquitos en el lateral que soporten esas fuerzas. Fijaos cómo desde aquí arriba descargará el peso aquí hasta aquí. Y como le hemos puesto encima aquí este peso, bajará por el pilar. Vale, esto es lo que se llama un arbotante. El arbotante es un arco que bota, saca fuera ese peso, esa presión, y la lleva hacia afuera, y mediante el pináculo, que es esto de aquí que nos está tapando ahora el hombre, que no se ve, pero bueno, este pináculo es una especie de clavo que le añade peso de tal manera que nos permite la sujeción de la bóveda. Fijaos ahora cómo cuando retiran las cimbras se sostiene perfectamente, ¿vale? Veis aquí cómo todo el peso que teníamos va yéndose hacia los laterales, es absorbido por cada uno de los dos arbotantes, y gracias también al peso del pináculo se sostiene. Realmente se sostiene muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el arbotante falla o está mal construido? Pues lo que hemos visto antes, que es retiramos una pieza, hacemos que falle el arbotante y todo el arco se va fuera. Perdón. Ahora lo vamos a ver. Para demostrarlo, Frank mueve. Ahí está, eliminamos una de las piezas, falla uno de los arbotantes
y se cae todo se viene abajo. De ahí la importancia del gótico de la construcción. Todas las catedrales góticas requieren arbotantes para funcionar bien. Fijaos aquí, podéis ver cómo, en este caso es la Catedral de Palma de Mallorca, mediante esta serie de arbotantes, sujetan todo el peso de la pared y lo descargan hacia esos pilares, gracias también a la utilización de los pináculos que aprietan, ponen peso y fuerzan para que no se desplome todo. ¿Y por qué construimos estos arbotantes? Porque no simplemente hacemos más gruesa la pared o le ponemos unos refuerzos pegados a la pared, porque lo que necesitamos es que entre luz. Tenemos aquí las ventanas y si construimos aquí unos grandes elementos constructivos arquitectónicos que la sujeten muy bien, va a entrar menos luz. Recordad la importancia de la luz. Bueno, pues para conseguir que entre la luz es lo que utilizamos este sistema de arbotantes. Además, este sistema de arbotantes nos permitirá desaguar. Cuando llueve, el agua se tiene que ir fuera, no nos conviene que se quede en la catedral, en el techo ni nada, porque se estropearía. Bueno, pues lo que hacemos es coger y que esos arbotantes tengan unos conductos, unas canalizaciones, de tal manera que, bueno, aquí se ve, caerá el agua, irá por estas canalizaciones y acaba echándola fuera, lo que sería una gárgola, una salida de la canalización decorada, ¿vale? Podéis ver aquí también cómo funcionaría. Como cae por aquí, aquí tenemos la gárgola y echa el agua fuera. Vale, lo que hacemos también muchas veces es decorar. Lo que hacemos es colocar esculturas de santos, esculturas varias, muy decorado, y aquí tenemos una representación, aquí tenemos a este personajillo para que veáis realmente el tamaño. Esto sería, aquí tendríamos una nave lateral, aquí tendríamos una de las capillas entre contrafuertes de la que hablábamos, y aquí tenemos toda la construcción del arbotante que lleva hasta aquí el peso, ayudado por el peso extra que incluye el pináculo para que se clave hasta el suelo. ¿De acuerdo? Bien. Gracias a eso construimos catedrales tan grandes como esta. Esta es la de Amiens. Podéis ver cómo todo está hecho para la altura, para ser enorme, gigantesco. Fijaos cómo hablábamos de esos haces de baquetones que nos lanzan hacia arriba, hacia un techo construido, en este caso, pues mediante terceletes, bóvedas de crucería, etcétera. Todo lo que hemos estado viendo está hecho para que cuando entras en una catedral gótica hagas ¡wow!, para que te sientas transportado a un paraíso en la tierra. Hay que llevar a la gente a un aspecto más trascendente. Hay que llevar a la gente cuando entra lejos de su vida terrenal. Tiene que estar más predispuesto a un acercamiento más trascendental, más profundo, más intenso hacia Dios. Y todo eso se consigue gracias a esta serie de elementos. Además de todos los elementos teatrales de los que ya hemos hablado, como puede ser el incienso, el órgano, las grandes ceremonias. Todo eso se une para conseguir lo que os he comentado, de esa trascendencia. ¿De acuerdo? Así que vamos a tener también una pelea por construir la catedral más grande, más trascendente, y que nos muestra mayor poder, tanto del obispo como de la ciudad en la que está, llegando a extremos insospechados. Fijaos, aquí tenemos la construcción de diversas catedrales con el interior como es. Por aquí tenemos esta enorme, que es la de Colonia, Estrasburgo, aquí tenemos Notre Dame de París, Rouen. Tenemos varias. Esta de aquí creo que es la de, no sé, la de León, eso es, ¿vale? Entonces tenemos un montón, una carrera por hacer la catedral más grande, más alta, pero al final llegamos a puntos en los cuales la técnica es insuficiente y la catedral se cae, o queda muy dañada, o tenemos que abandonar la obra porque decimos no sé cómo continuarla. Beauvais, en Francia, Catedral de Beauvais, Saint-Pierre de Beauvais. Una catedral enorme, 64 metros de altura la nave. Pero no se sostiene. Fijaos cómo posteriormente han tenido que colocar en las zonas altas y bajas
y por aquí se ve también, y por aquí, han tenido que colocar una serie de refuerzos para que no se venga abajo. Empezaron a construirla y se les iba a venir abajo, tuvieron que reforzarla y tuvieron que llegar a abandonar la obra. Fijaos, aquí tenéis cómo se tenía que ser la catedral, y aquí se ve hasta dónde construyeron. Todo esto no se construyó. Aquí tenéis la catedral vista desde atrás. Toda esta zona está construida a 64 metros de altura, pero no pudieron continuarla. No había posibilidad. ¿Qué ocurrió posteriormente? Fijaos la altura que tiene la ampliación de la nave. No pudieron hacerlo. Cerraron esto como pudieron, lo aseguraron lo mejor que pudieron y a partir de ahí construyeron de una forma mucho más sencilla. ¿Qué os quiero mostrar con esto? Que hay veces en que la técnica no permite llegar hasta donde pretende el ser humano, ¿vale? Aquí en Beauvais se les fue las manos. Y por último, hemos dicho que ese espacio trascendente se debía a la luz modificada, a la luz coloreada. Los ventanales, los vitrales, las grandes vidrieras que vamos a tener, tanto en la entrada con los enormes rosetones, como en las naves laterales mediante esos grandes ventanales. Inicialmente serán más pequeños, posteriormente se irán haciendo más grandes, hasta que ocupen la totalidad del espacio. Aquí tenemos León. Fijaos cómo no hay pared. Tenemos aquí el claristorio y es que no hay pared, es todo una ventana. En la parte de abajo tenemos el triforio, que por detrás también está calado, también nos permite meter la luz. Entrar en la Catedral de León en un día luminoso es entrar en un mundo mágico. Es entrar en un mundo realmente que nos da lo que querían. Esa trascendencia, te da una sensación, lo que digo, esa sensación de ¡guau! ¡Qué pasada! Todo gracias a estos ventanales. Pero hay sitios en los que van incluso más allá. En París, muy cerquita de la Catedral de Notre Dame, nos encontramos con la Sainte-Chapelle, construida por San Luis, rey de Francia, que llegó a ser considerado santo. Esta iglesia está construida entre el año 1241 y 1246, creo que es. Y fijaos que es que no tiene paredes. Son un montón de columnas, un techo y luz. Luz coloreada. Luz que nos ilumina. Tenemos en la parte de abajo algún pequeño trozo de cantería y demás, pero cuando entras, no estás entrando, parece en un edificio, sino que estás entrando en un lugar de luz, un lugar realmente mágico, ¿vale? Es con lo que quiero que os quedéis. Esta iglesia, que fue construida pues para albergar una serie de reliquias, por ejemplo la corona de espinas, un trozo de la cruz de Cristo, pues bueno, reliquias de la pasión de Cristo, está construida para hacernos ir más allá. Y eso es lo que busca el gótico. Una trascendencia, un ir más allá, un sentirnos más en comunión con Dios, con un Dios más cercano a nosotros. No el Dios del tetramorfos, del pantocrator que estudiamos en el románico, sino un Dios cercano, un Dios amigo, un Dios más cercano al Padre, el Dios que es revelado, digamos, por San Francisco de Asís. Y hasta ahora continuamos nosotros también sintiendo todo esto, todas estas sensaciones. Fijaos aquí, tenemos esto, yo creo que algunos lo reconoceréis, es Assassin's Creed. Fijaos cómo tiene incluso una reproducción de la Catedral de Notre Dame de París. Pues también hoy en día nos hacen sentir de esa manera. Cuando jugamos a un videojuego, también podemos sentir ese vértigo que sentían en ese momento. Fijaos cómo puede caminar por la catedral y darnos incluso un aspecto que no habíamos visto desde una mayor altura. Ese vértigo, esa sensación de la luz que está aquí muy bien recreado. Así que, como veis, todo esto de lo que os estoy hablando no solamente os sirve para apreciar más el arte, para sentirlo mejor, sino incluso os puede servir bien
para poder jugar mejor a un videojuego y saber que ahí por donde va a estar yendo, en este caso ya no es Ezio, que es de la versión anterior, no recuerdo el nombre del personaje, estos son los contrafuertes y que están acabados en el pináculo, y eso de ahí son las ventanas del claristorio. Nos puede incluso, como veis, el estudio del arte ayudar a pasar un videojuego, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la arquitectura. Ya habéis visto que es bastante extenso este vídeo, pero es que me ha servido muy bien para poder incluir todo lo que nos intenta hacer llegar el gótico, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya resultado lo más entretenido posible. He intentado hacerlo lo más cercano y lo más visual que he conseguido. En un próximo vídeo nos meteremos en la pintura y en otro vídeo nos meteremos en la escultura. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis dónde me encontráis. Hasta luego.